¿Qué hay? Buenas tardes. Paz y bien y gracias por venir. Mi nombre es Pedro García Barreno, soy miembro de esta academia. Me permite que me presente en un minuto porque supongo que si han venido otras veces ha venido el profesor Alario, que es el coordinador del curso y ha hecho la presentación. Pero bueno, pues esta vez me presento yo. Pedro García Barreno, 65 años, médico, cirujano, miembro de esta academia. Y lo único que pretendo es en estos 50 minutos, esperemos que sean 50 minutos y no 60, el ponerles encima de la mesa el cómo está lo tan traído y tan llevado en esta época que nos toca vivir, pues que es la reparación de órganos en sus diferentes facetas. Asumo que la mayoría de ustedes no son especialistas, hay algún técnico en la materia. Si hay algún técnico en la materia, ante él ya me disculpo. Pretendo el que saquen ustedes unas pocas ideas del asunto. Bueno, pues vamos a hablar de puzzles humanos o de rompecabezas humanos, que no es más que reparación de órganos. El título no es original, sino está cogido del título que es la autobiografía de un cirujano de los que más ha impulsado el tema de los trasplantes de órganos. Es un cirujano ya jubilado que se llama Starr, que ejerció oficio en Estados Unidos, en Pensilvania, en Filadelfia. Ayer o antes de ayer en el programa 2 de televisión salió un programa sobre esto y lo nombraron de pasada, diciendo que allí en Pittsburgh está uno de los centros más señeros de trasplantes de órganos. Pues la autobiografía del amigo Starr se llama Puzzles humanos. Muy bien, pues vamos para allá. Cuando hablamos de reparaciones de órganos, nos podemos referir a tres hechos: lo que es el trasplante de órganos, lo que es regeneración de órganos y lo que es fabricación o manufactura de órganos. De los tres hay antecedentes milenarios. Lo más antiguo que se conoce es el mito de Prometeo, que ya saben ustedes que robó el fuego a los dioses y en castigo Prometeo fue encadenado y todos los días un águila le comía su hígado, le devoraba el hígado. Ese hígado se regeneraba por la noche y al día siguiente el pajarraco volvía a alimentarse de la víscera de Prometeo. Bueno, pues se tienen registros gráficos del siglo VI de nuestra era. Luego algo había que se intuía que las partes de nuestro organismo se podían regenerar cuando eran destruidas o eran extirpadas. Por la misma época, un pelín después, está esta célebre escultura llamada la Quimera de Arezzo, de origen etrusco, siglo V, 100 años después, está en el Museo Arqueológico de Florencia, y la quimera se ha hecho el arquetipo de la trasplantariedad. Y de hecho el emblema de los que se dedican a trasplante de órganos es la quimera. La quimera es un ser mitológico formada por un cuerpo de león, una cola de serpiente y una cabeza de cabra, que es la que da nombre a la estructura. Quimos es cabra y quimera es una estructura, un composite, un compuesto, donde hay una cabeza de cabra ahí puesta. Bueno, hay que esperar obviamente casi un milenio a que alguien hablara de manufacturación de órganos, de fabricar órganos. Y en este caso es un cirujano barbero. Ya saben ustedes que en esa época, siglo XVI, los cirujanos y los barberos pertenecían a la misma cofradía. Bueno, pues un cirujano barbero de los ejércitos franceses, en un libro muy curioso que escribió, ahí hay estos dibujos, que se refieren a una mano completamente mecánica para reemplazar a otras que podían haberse perdido en batalla. Luego, trasplante, regeneración y manufacturación van a ser los tres temas a los que nos vamos a dedicar de manera breve y somera. La primera, trasplante de órganos. Bueno, el trasplante de órganos, después del hecho de la quimera,
que más que un trasplante es un composite, un compuesto. El primer, entre comillas, registro gráfico que se tiene del trasplante de un órgano, que en este caso es una extremidad, se debe a Fray Angélico, sobre una leyenda de unos obispos bizantinos, Cosme y Damián, que se ocuparon del noble Diocleciano, que tenía un problema en una pierna, y le hicieron un trasplante de una pierna. Esta es la primera representación gráfica de Fray Angélico, y luego ha habido múltiples. Algunas de ellas las podemos ver en Covarrubias y en el Museo del Prado. En la que tenemos aquí al lado, en el Museo del Prado, bueno, pues aquí tenemos hasta el cadáver que había sido robado la noche anterior de un infiel al que se le quitó el miembro y se le puso al noble. La primera representación pictográfica del milagro de San Cosme y San Damián. San Cosme y San Damián además son el patrón de mi oficio, de la cirugía, y además son patrones de una bellísima villa castellana, que es Covarrubias, en Burgos, donde en su espléndida colegiata está este cuadro del milagro. Bueno, pues trasplante. Quitada la anécdota, entre comillas, bueno, pues, ¿qué importa en un trasplante de órganos? ¿Qué es lo que a ustedes les tiene que interesar? En un trasplante existen tres grandes problemas. El primero es que el órgano, una vez que lo hemos extirpado de un cuerpo, hay que suturarle. Y la sutura es importantísima porque del empalme entre los vasos, sea permeable o no sea permeable, depende de que el trasplante prenda en los primeros momentos o fracase. Segundo, una vez que hemos hecho la sutura vascular, el otro gran problema es el rechazo del injerto. Todos ustedes conocen que el principal problema cuando nos trasplantan un riñón, una vez que el cirujano ha hecho bien su oficio, es que al cabo de 15 días o de un mes empieza a haber problemas que exigen que al paciente se le dé una medicación, luego hablaremos de ella, para hacer que el organismo no rechace a ese órgano que le ha sido trasplantado. Problema vascular, problema del rechazo, y el tercero es que puede haber complicaciones secundarias, pues que la sutura se haya trombosado, de que al empalmar un conducto se haya obstruido, u otra serie de problemas. Luego que ustedes recuerden que en el trasplante, sutura vascular, rechazo del injerto, complicaciones secundarias. Muy bien. El gran problema que tiene anastomosar un vaso, que parece una cosa muy simple, es que muy frecuentemente, una vez que se ha empalmado el vaso, al cabo, desde pocos minutos a unas horas, la sutura se estenosa. ¿Estamos de acuerdo? Y eso significa que el órgano deja de recibir sangre. Da igual que la obstrucción sea en un injerto, que la obstrucción sea en una arteria coronaria. Siempre que se obstruye un vaso, se produce una anoxia del tejido, no le llega sangre, no le llega oxígeno, no le llegan nutrientes, y el tejido que depende de ese vaso trombosado se necrosa, y eso es un infarto. Y podemos tener un infarto por oclusión de una arteria coronaria en el corazón, o podemos tener un infarto de un injerto renal porque se ha obstruido el empalme. Bueno, pues el suturar un vaso, que parece una cosa anodina, quien lo resolvió, que fue este señor, Alexis Carrel, a principios del siglo XX, el hecho de resolver la sutura de un vaso le supuso un premio Nobel. Es decir, que se puede obtener un premio Nobel por alguien que con ingenio y con medios muy limitados es capaz de solventar un gran problema. No es necesario para obtener un premio Nobel el hacer algo que necesite una gran estructura o un gran aparato. Con una simple aguja y con ingenio se logra un premio Nobel. Esto lo pueden ustedes hacer en casa. Si ustedes tienen un tubo de goma fino que puede valer el dedo de un guante, lo cortan y ustedes lo empalman como se hacía antes en una sutura continua, se va cosiendo toda la circunferencia, y eso ustedes lo enchufan a un grifo y abren el grifo, sorprendentemente la sutura colapsa, obstrucción del vaso, fracaso de la sutura. ¿Qué se le ocurrió al señor Alexis Carrel? Que empezó trabajando de cirujano en Francia, luego pasó una corta estancia en Canadá y luego fue a Estados Unidos,
en su época francesa, lo que se le ocurrió es que en vez de hacer una sutura continua, dividió la circunferencia en tres, la trianguló, de tal manera que dio un punto aquí, otro punto aquí y otro punto aquí. Y hizo el empalme, primero un lado del triángulo, luego el otro y luego el tercero. Bueno, pues eso tan simple resolvió el problema de la sutura vascular, la triangulación de la circunferencia. ¿Está claro? Premio Nobel de Medicina. Bueno, este señor, además de resolver el problema de la sutura, luego más tarde, bueno, pues se metió ya a hacer trasplantes, diríamos que más o menos en serio. Y como hay que hablar bien de los que tenemos cerca, bueno, pues hay un cirujano español llamado Goyanes, un lucense, que trabajó en el Hospital General de Madrid, que contribuyó muchísimo. Este señor también fundó el Instituto Nacional de Oncología a principios del siglo XX, y cuando el señor Alexis Carrel recitó su lección de recepción del Premio Nobel, una de las pocos 5 o 6 nombres que allí salieron, uno fue la del español, la del lucense Goyanes. Recordemos a los que tenemos cerca que no es malo. Muy bien, resuelto el problema de la sutura vascular, el otro problema que hemos dicho que tiene el trasplante es el rechazo del injerto. Decir injerto o decir trasplante es lo mismo, Trasplantamos un riñón o injertamos un riñón. Lo que pasa es que la palabra injerto se suele utilizar cuando hablamos de tejidos, entre comillas, más banales. Hacemos un injerto de piel y trasplantamos un riñón. Pero los dos términos son totalmente homólogos. Bueno, pues ¿quién fue el señor que de la misma manera que a Carrel solucionó el problema vascular? ¿Quién fue el señor que se le ocurrió pensar el por qué cuando trasplantamos un órgano o injertamos un tejido se produce el rechazo del tejido o del injerto por parte del organismo receptor? Pues fue un señor que nada tenía que ver con la medicina ni con la veterinaria, sino un señor llamado Peter Medawar, que era zoólogo. Y este señor, que nunca había visto un paciente, fue reclamado por el ejército británico para que solucionara el problema que tenían los bombardeos de Londres por los nazis y que morían más personas por las quemaduras producidas que por el efecto directo de las bombas. Habían intentado que para paliar el efecto de las grandes quemaduras, cubrir las grandes zonas quemadas con piel procedente de cadáveres, pero aquello no funcionaba. Entonces, bueno, si no funcionaba la piel que se les había ocurrido, bueno, pues aquello se untaba con grasa y demás, pero la mortalidad de los grandes quemados prácticamente era del 100%. Y a este señor el ejército inglés le sacó de su laboratorio y le puso a trabajar en que solucionara el problema de los quemados por las bombas en Londres. Y este señor, también premio Nobel, se lo dieron por un experimento que obviamente se le tiene que ocurrir el experimento. Este señor lo primero que se preguntó es que si yo quiero resolver un problema, tengo que conocer cuál es la base del problema. ¿Por qué se produce el rechazo? ¿El rechazo se produce porque los vasos están mal suturados? Comprobó que no era por eso. Bueno, pues ¿por qué podía ser? Bueno, pues él obviamente pensó de que cuando nos clavamos una astilla o nos muerde un compañero de clase, normalmente la astilla o la mordedura se infecta. Y se infecta, pues obviamente, perdón, se infecta, se produce pus. Si es una astilla, bueno, pues la astilla se puede producir pus alrededor de la astilla, o porque la astilla esté contaminada con microbios, o porque pase otra cosa. Este señor eliminó el que el problema de rechazar algún cuerpo extraño fuera porque estaba contaminado, y entonces pensó que el propio cuerpo extraño, por ser extraño, era el causante de poner en marcha una serie de reacciones que provocaban pues, que se produciera pus y demás en un intento de que esa astilla se expulsara.
También pueden decir ustedes, oiga, es que los bichos también son cuerpos extraños. Pero en fin, eso lo dejamos para otra discusión. Ustedes asumen que los microbios los hemos quitado y que si nos clavamos una astilla o incluso nos dejamos en el dedo una aguja estéril, al cabo de los días, si no la hemos quitado, se produce una supuración. Bueno, entonces este señor dijo, el organismo rechaza todo aquello que le es extraño. ¿Y qué es lo que es extraño? Aquello que no soy yo. Yo nazco con mis huesos, con mis dientes, con mis músculos, con mi hígado, y eso que mi cuerpo lo reconoce como suyo, no lo elimina, pero si yo a eso le añado algo que no nací con ello, el organismo reaccionará intentando eliminarlo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues ese es el planteamiento que se hizo para explicar por qué un órgano trasplantado es eliminado por el receptor. ¿Y qué es lo que hizo? Pues este señor cogió unos ratoncillos y lo que hizo es coger un ratón, este es un ratón de una especie, este es un ratón García, y yo cojo unos ratones que no son García, sino que son Ramírez. Cojo un trozo de piel de Ramírez y se lo implanto a García, y veo que al cabo de 10 días, García elimina la piel de Ramírez. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y al cabo de esos 10 días, yo cojo otro trozo de piel de Ramírez y se la pongo al mismo ratón García. Y veo que en vez de pasar 10 días, cuando han pasado 5, ese trozo de piel nuevo se elimina. ¿De acuerdo? Y si hago lo mismo una tercera vez, ese trozo de piel no es eliminado en 5 días, sino en 2. Y si lo hago una cuarta vez, el rechazo es prácticamente instantáneo. Midawar dijo, tararí tarará, que debe haber un mecanismo de memoria por lo cual uno es capaz de recordar quién es y de detectar quién no es. Y cuando se detecta algo que no es, se reacciona rápidamente. Y que hay una memoria que además recuerda lo que ha pasado. Obviamente, si aquí le hemos puesto algo extraño y luego se lo hemos vuelto a poner, el organismo ya reconoce que eso lo ha tenido y es capaz de reaccionar de una manera más violenta y más precoz. ¿De acuerdo? Bueno, pues este experimento tan sencillo con ratoncitos y que nada más es coger piel de uno a otro y hacerlo varias veces, Midawar dijo, el problema del rechazo es un problema inmunológico que ya se conocía. Es un problema en el cual el sistema ese inmunológico, que es el encargado de estar continuamente viendo lo que pasa en nuestro organismo, y si detecta algo extraño, eliminarlo, debe funcionar aquí. Vamos a los microbios. Normalmente estamos en contacto con microbios por vía aérea, por vía digestiva, por vía cutánea. La piel, el árbol respiratorio y el aparato digestivo son los aparatos con más población inmunológica que se conoce. ¿Por qué? Porque el aparato digestivo estamos continuamente degluyendo material extraño, porque la piel nos pasa lo mismo con el ambiente y porque estamos respirando continuamente virus, bacterias y demás. ¿Qué es lo que hace el sistema inmunológico? Estar presto y reconocer todo lo que extraño se acerca a nosotros, reconocerlo y destruirlo. ¿De acuerdo? Eso es el sistema inmunológico, que tiene una rama de vigilancia. Cuando esa rama de vigilancia detecta algo extraño, pone en marcha una maquinaria de destrucción. Muy bien. Bueno, pues esto es simplemente nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico está formado por células de esas que cuando nos hacen un análisis, dice, hematíes, 4 millones, esos son los glóbulos rojos que se encargan de transportar oxígeno, no nos interesa. Pero luego nos dice, glóbulos blancos o leucocitos, pues 4.500. Y en esos serie blanca hay pues dos grandes partes. Los que llamamos leucocitos, que son aquellos que están relacionados con rechazos agudos, son esos que cuando detectan un microbio lo echan, y otras células que no son de esos leucocitos se llaman linfocitos.
Y esos linfocitos son los encargados de esta vigilancia y estas acciones a más largo plazo. ¿De acuerdo? Nos interesan los linfocitos. En términos generales, los llamamos células T, aunque luego veremos que hay una segunda clase. Pero bueno, sistema inmunológico, respuesta inmune. ¿Qué es lo que hace este sistema inmunológico? Hemos dicho que tiene previamente un sistema de reconocimiento, de procesamiento y de presentación. ¿Eso qué significa? Que todas las células tienen en su superficie un sistema similar a las huellas dactilares. ¿Estamos de acuerdo? Un sistema de barras. Yo sé, entre comillas, que yo soy yo, porque cuando voy a hacerme el DNI pongo las huellas y mis huellas son inconfundibles. Entre comillas, no se ha dado el caso a nivel del Interpol de que dos huellas sean idénticas. ¿Estamos de acuerdo? A excepción de que haya individuos idénticos, que son los gemelos univitelinos. En español existe la palabra gemelo y la palabra mellizo. Gemelos son dos individuos que son genéticamente idénticos. Proceden de un mismo óvulo fecundado por un mismo espermatozoo. ¿De acuerdo? Los mellizos son gemelos de segunda categoría. Se parecen mucho, pero no son genéticamente idénticos. ¿Estamos de acuerdo? Producen de dos óvulos fecundados por dos espermatozoides o de un mismo óvulo fecundado por dos espermatozoides. Muy bien, pues a no ser que seamos gemelos idénticos, todos nosotros tenemos en la superficie de todas nuestras células un código de barras que las identifica como yo. ¿Qué es lo que hace el sistema inmunológico? Pues en un primer momento reconocer todas las células y todo aquello que entra en nuestro organismo. ¿De acuerdo? En todo momento hay células de este tipo que están brujuleando por nuestro organismo y obviamente se chocan con un hepatocito de nuestro hígado. Obviamente identifican que el código de barras pertenece al código de barras propio. Luego, si ese hepatocito de nuestro hígado es reconocido como nuestro, pasan de largo. Pero si se topan con una célula cuyo código de barras no son capaces de identificar, lo reconocen como extraño. ¿De acuerdo? Lo reconocen como extraño, lo enganchan, lo procesan y se lo presentan a las células que van a reaccionar. ¿Estamos de acuerdo? Un sistema de vigilancia, un sistema de presentación y unas células que ante esa presentación van a reaccionar. ¿Y cómo van a reaccionar? Rechazando lo extraño. ¿Estamos de acuerdo? Y ese rechazo pues puede ser hiperagudo, agudo o crónico. Nada más que le suene, luego veremos un ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Normalmente el rechazo de injertos es de tipo crónico o de tipo agudo. Es decir, que nos ponen un riñón y la cosa empieza a estropearse a los 15 días, 20 días, o a lo mejor nos ponen un riñón, estamos bien un año y al cabo de año aquello empieza a estropearse. Rechazo agudo, rechazo crónico. Pero a no ser que lo hagamos mal, nunca estaremos ante un rechazo hiperagudo. ¿Y qué es hacerlo mal? Pues obviamente que en vez de coger un donante y un receptor genéticamente próximos, luego veremos el ejemplo extremo, no se parezcan en nada. Entonces, si matemos en nuestro organismo algo que es muy, muy, muy diferente, la reacción será inmediata. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese caso la reacción no se debe a células, sino que se debe a la otra pata del sistema inmunológico, que todos ustedes la conocen, que son los anticuerpos. ¿Estamos de acuerdo? Nuestro sistema inmunológico tiene dos patas, anticuerpos y células. ¿Qué diferencia hay? Los anticuerpos están, entre comillas, preformados. Están ahí. Por algún momento, por algún mecanismo se han producido y están ahí atentos y tienen que actuar. Las células, en cambio, necesitan un proceso más prolongado, porque se necesita que pase todo esto. ¿De acuerdo? Anticuerpos y células. Células, un proceso más comedido, más a largo plazo.
anticuerpos, algo que está ahí dispuesto a atacar. ¿Por qué puede haber eso? Pues puede haber porque el individuo haya recibido transfusiones de sangre incompatibles. Si nos han transfundido sangre que no pertenece a nuestro grupo sanguíneo, nuestro organismo ha producido anticuerpos cuanto lo extraño y ahí están. Y esos anticuerpos son capaces de reaccionar de entrada contra eso. Luego puede haber un fracaso de un trasplante de órgano porque, entre comillas, no le hayamos preguntado al paciente, cosa que obviamente no ocurre, si ha tenido transfusiones previas. Segundo, porque haya habido embarazos. En el embarazo hay un diálogo entre el feto y la madre, de tal manera que normalmente el feto y la madre tienen disparidad de estas marcas, fundamentalmente de hematíes y leucocitos, y a través de la placenta hay escapes de la sangre del feto hacia la madre, ¿de acuerdo? Luego los hematíes que escapan del feto rompen la barrera placentaria y llegan a la madre, eso es como si la madre hubiera recibido una transfusión, ¿estamos de acuerdo? Luego la madre, por ese motivo, también elabora anticuerpos que pueden ser causantes de ese rechazo hiperagudo. Nos pueden haber hecho un trasplante de riñón y luego nos hacen un trasplante de páncreas o de hígado. El trasplante anterior paralizará anticuerpos preformados. Y lo último que ahora veremos, como entre comillas, lo que es bueno para algo, que es que cada vez haya menos accidentes de tráfico, entre comillas, eso no es tan bueno para los trasplantes, porque cada vez hay, afortunadamente, entre comillas también, menos donantes. Entonces, bueno, pues un intento de recuperar donantes no es a través de congéneres de especies, sino de animales. Y si trasplantamos, ¿qué se hace? Un corazón o un hígado de un cerdo o un primate a un humano, obviamente un cerdo y un primate son especies muy alejadas, que al ponerlo en un humano existen mecanismos también de rechazo inmediato. ¿Estamos más o menos de acuerdo? Bueno, pues cuando pasa todo esto, el órgano es rechazado. Se infiltra de células destructoras del tejido, se produce una alteración en la vascularización del hígado y este es el aspecto funesto que tiene un riñón que ha sido extirpado por rechazo. Vamos a correr un poco. Esto no lo saltamos, porque si no, no nos va a dar tiempo. Luego, si quieren, en preguntas. Bueno, ¿qué tipos hay de rechazo con lo anterior? Normalmente, el rechazo se produce en el órgano trasplantado. A mí me ponen un hígado, me ponen un riñón, un páncreas, un corazón o un pulmón. Normalmente es el organismo el que rechaza el injerto. Pero puede ser que en vez de trasplantarme un hígado, un riñón, un páncreas o un corazón, me hagan un trasplante de médula ósea, personas que tienen una leucemia, van al tratamiento, hay un trasplante de médula ósea, que es un trasplante de un tejido, igual que el corazón, o que me hagan un trasplante de intestino. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese caso pasa una cosa sorprendente, que el injerto no es el que es atacado, sino el injerto ataca al huésped. Y el huésped, el receptor de ese injerto, muere de una enfermedad que se llama enfermedad del injerto contra el receptor. ¿De acuerdo? ¿Por qué pasa eso? Bueno, pues eso pasa dependiendo de la cantidad de leucocitos pasajeros que lleve el injerto. Los leucocitos ya hemos dicho lo que es. Son células blancas y que en esas células blancas lo que nos interesa son aquellas que pertenecen al rango de las inmunocompetentes, aquellas que son capaces de atacar órganos o tejidos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues ustedes lógicamente pueden pensar que cuando extraemos un riñón o un hígado de un donante, esté vivo o sea cadáver, obviamente lo primero que hacemos es lavarlo,
Pero por mucho que lo lavemos, en ese órgano que hemos cogido hay leucocitos, células inmunocompetentes. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente esas células incompetentes que son del donante, que son extrañas, las trasplantamos junto con el órgano que hemos injertado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues si ese órgano tiene muchas células inmunocompetentes, el intestino, obviamente la médula, es tal la capacidad agresiva de esas células que son tan potentes que son capaces de eliminar al organismo donde han sido trasplantadas. Enfermedad de injerto contra huésped. ¿Qué tipos de injerto hay? O de trasplantes. Bueno, pues los trasplantes pueden llamarse autoinjerto. He tenido una lesión en la cara porque me han echado ácido o lo que sea, y entonces el cirujano plástico coge piel de un muslo y me la pone en la cara para repararlo. En este caso es un autoinjerto, porque el injerto procede de yo mismo, y obviamente ese injerto no tiene ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Entre nosotros, dentro de nosotros, nos podían cambiar un riñón de un lado para otro, un pulmón para el otro, y como es de lo mismo, no hay ningún rechazo. Y eso se llama autoinjerto. La segunda concepción más favorable es la que hemos dicho antes, es lo que se llama isoinjerto, de un gemelo univitelino a su hermano. Como genéticamente son idénticos, el isoinjerto es lo mismo que un autoinjerto. ¿Estamos de acuerdo? Luego este señor reconocerá como suyo los riñones procedentes de su espejo, que es su hermano gemelo. Lo más normal es que sean aloinjertos. Un aloinjerto es un trasplante entre individuos de la misma especie, pero genéticamente diferentes. ¿De acuerdo? Del vecino del quinto a mí, de mi hermana que no es ni melliza ni gemela mía. ¿Estamos de acuerdo? A eso se llama aloinjerto. Eso se llama aloinjerto. Cuanto más proximidad familiar haya, el aloinjerto más se parecerá a un isoinjerto. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces un padre o una madre dona un riñón o un trozo del hígado a su hijo y ese trasplante siempre tiene éxito, porque los órganos del padre o de la madre tienen mucha proximidad en cuanto a su código de barras con el hijo. ¿Estamos de acuerdo? Hemos dicho que esto cada vez es menos, porque cada vez hay menos accidentes de coche. Entonces, ¿cómo se remeda el que no haya donantes de accidentes de coche? Pues bien, aguzando el ingenio y poder tomar trozos de órganos de vivos. Un vivo puede donar, obviamente, un riñón. Un vivo hoy, con la tecnología que hay, puede dar la mitad de su hígado. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, un vivo puede dar sangre. Pero hay muchos órganos, como un corazón, un páncreas, etcétera, etcétera, que hoy por hoy no se pueden quitar de un vivo. Entonces, ¿a dónde nos vamos? A los animales. Y de los animales, o de un cerdo o de un primate. Lo más lógico es decir, lo más próximo a nosotros, y que el trasplante se parezca lo más posible a un aloinjerto, será obviamente del primate. Pero los primates son muy caros, procrean muy mal y no son eficaces. ¿Cuál es la especie animal desde el punto de vista fisiológico y anatómico más parecida al humano? El cerdo. Y el cerdo además tiene la ventaja de que procrea con muchísima facilidad y son muy fáciles de mantener. Luego la especie ideal donante del futuro serán granjas de cerdos. ¿Qué problema tiene el cerdo, aunque el corazón del cerdo y el corazón del hombre sean prácticamente iguales? El hígado exactamente igual, etcétera, etcétera. De que al ser una especie evolutivamente muy alejada, cuando nosotros cogemos un hígado de cerdo y se lo ponemos a un humano, por las razones que vimos al principio, el rechazo es prácticamente inmediato. No ha acabado el cirujano de terminar la sutura y restablecer el riego sanguíneo para que al cabo de un minuto el órgano trasplantado empiece a tener mal aspecto. ¿Estamos de acuerdo? En esas estamos. Bueno,
Solamente un par de historias de los trasplantes. Una cosa curiosa en los trasplantes en humano es que normalmente en medicina primero se ensaya en el laboratorio y una vez que en el laboratorio hemos confirmado que la cosa parece que funciona, saltamos a la clínica. ¿De acuerdo? Eso no pasó en los trasplantes. Mientras que el amigo Midawar estaba estudiando el porqué de los rechazos en el laboratorio, los cirujanos tiraron por la calle del medio y empezaron a trasplantar. ¿De acuerdo? Cosa sorprendente, pero esto empezó así. El primer trasplante que funcionó, porque hubo muchos intentos previos, se hizo en el año 47, en que un residente de cirugía, ante una mujer que estaba en un fracaso agudo y se estaba muriendo, decidió trasplantarla un riñón de un cadáver. Obtuvo el permiso del director de hospital y trasplantaron. ¿Dónde trasplantaron? En el brazo. Cogieron el riñón, la arteria del riñón la cosieron a la arteria del brazo, las venas del riñón las evacuaron en los tomosandos a las venas del brazo y el uréter, que es por donde sale la orina elaborada por el riñón, lo pusieron en una bolsa. Sorprendentemente aquello funcionó. A las 48 horas la mujer se recuperó, a las 72 horas, como el riñón tenía la ventaja de que estaba ahí, se veía, los cirujanos vieron que tenía mala pinta, le pusieron una pinza y al cubo. La mujer murió 30 años después de otra cosa. Del 47 al 54 pasaron 7 años en que ya los cirujanos empezaron a conocer que había inmunólogos que estaban preocupados por el asunto. Lograron ponerse de acuerdo y en el año 54 se hizo el primer trasplante de un órgano que fue de un riñón, pero ya conociendo las bases inmunológicas del trasplante. Y en el año 54, un señor que también luego recibió un premio Nobel hace poco, trasplantaron un riñón de un donante vivo a un paciente. Y en este caso el donante y el receptor eran gemelos univitelinos. El trasplante obviamente funcionó y el paciente murió 40 años después, tan feliz. Hoy día los trasplantes es una técnica de rutina, y estos diríamos que son los guineas. Esta señora, año 99, 33 años, en el año 69, a los 3 años de edad, le hicieron un trasplante de hígado porque había nacido con una enfermedad congénita hepática incompatible con la vida. 33 años después, este es el día de su cumpleaños y además el día que su hijo cumplió 1 año. El más veterano de todos, trasplantes no entre gemelos univitelinos, sino un trasplante normal, del vecino del quinto. Año 62, con 38 años, recibió un trasplante de su hermana, pues fíjese si ha pasado años, 25 años. Hoy día, normalmente un trasplante, pues dura 30 años, 40 años. Para que esto pase, esto no es tan complicado como parece. Para asegurar que un órgano no es rechazado, a no ser que sea de un hermano, de un gemelo univitelino, hay que proporcionarle al receptor fármacos para que su sistema inmunológico no sea operativo. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces se utilizan una pléyade de fármacos. Todos ellos actúan en un mismo sitio, entre comillas, en un teatro común, y es alrededor de esas células inmunocompetentes. ¿De acuerdo? Unas actúan antes, otras actúan después, pero que sepan ustedes que todos los fármacos inmunodepresores que se utilizan para atemperar la reacción inmunológica en el receptor son de este tipo. Obviamente, no todo el monte es orégano, y todos los fármacos estos tienen complicaciones. Una complicación muy común y que no está clara por qué pasa es que al cabo de los meses de que el paciente está recibiendo estos fármacos, tiene una hiperplasia de las encías y que es un problema cosmético muy importante. Otros tienen un problema peor, y es que obviamente hemos dicho que el sistema inmunológico
Dijimos en un momento que está detectando las cosas extrañas y habíamos dicho que extraños son los microbios, pero que nos olvidábamos de ellos. Estos fármacos que deprimen el sistema inmunológico no lo hacen de una manera específica. Es decir, no son fármacos que deprimen el sistema inmunológico para que no rechacen el órgano trasplantado. Rechazan deprimen el sistema inmunológico para todas las funciones que tiene. Y si no estamos todos los días enfermos por una infección, es porque nuestro sistema inmunológico es competente y cada vez que detecta un virus o un microbio, se lo carga. Si con los fármacos hemos disminuido esas defensas, una de las grandes complicaciones que tienen los pacientes que reciben estos fármacos, sobre todo en las primeras épocas, son grandes infecciones. Y el gran problema de la mortalidad a corto plazo de los trasplantados es infecciones. Pero es que nuestro sistema inmunológico, otra de sus grandes funciones, es que normalmente en nuestro organismo todos los días se calcula que entre 10 y 100 millones de células nuestras sufren mutaciones que convierten a nuestras células en células potencialmente, en células cancerosas. ¿Estamos de acuerdo? Si no morimos todos de un cáncer, es porque nuestro sistema inmunológico es competente y cada vez que detecta una anomalía cancerígena en una célula, la mata. ¿De acuerdo? Pero de la misma manera que el sistema inmunológico está deprimido y no detecta microbios y nos infectamos, una complicación de estas personas es el desarrollo de tumores en una proporción significativamente superior a personas que no los utilizan. ¿Estamos de acuerdo? Pero podemos engañar a la naturaleza. Empezamos con experimentos, la cirugía ha avanzado mucho y ya somos capaces de hacer trasplantes de corazón a niños a la semana de haber nacido. ¿Eso qué ventaja tiene para engañar a la naturaleza? El sistema inmunológico, ese sistema inmunocompetente, para desarrollarse necesita meses o años, de tal manera que durante el primer año, 2 años primeros de nuestra vida, nuestro sistema inmunológico no es lo suficientemente competente para ser activo. Luego a este niño que tiene 1 semana de edad, le podemos poner un corazón de donde queramos que no lo va a rechazar. ¿De acuerdo? Pero lo sorprendente es que si este niño se hace mayor y cogiéramos otros tejidos de donde hemos cogido este órgano inicial, lo aceptaría sin ningún problema. Luego hay una ventana que es desde que estamos en el útero de nuestra madre hasta 1 año o 2 después de haber nacido, donde estamos en condiciones de manipular el sistema inmunológico. ¿De acuerdo? Muy bien. Para terminar, sorprendentemente, ha habido pacientes que una vez trasplantados, por razones religiosas, por razones de comodidad o porque sí, se han negado a recibir fármacos inmunosupresores y no han rechazado el órgano. El señor ese que hemos hablado antes, que escribió su autobiografía como Puzzles, pensó, ¿cómo es posible que pacientes que han recibido órganos muy distantes y que no han admitido ninguna farmacología inmunodepresora no han rechazado el órgano? Bueno, pues cogió muchos pacientes, casi medio centenar de pacientes, que habían vivido más de 25 o 30 años en esta situación y les hizo, entre comillas, una perrería con autorización del paciente. Y fue a hacerles biopsias tan peregrinas como del corazón, del hígado, de los huesos, del intestino. Cogió trocitos. ¿Para qué? Pues para ver si en esos tejidos habían anidado células del donante, de esos leucocitos pasajeros, ¿se acuerdan que vinieron con el órgano? En esta época ya estaban dispuestas las herramientas de eso que llamamos el ADN recombinante, eso que en el CSI y demás
utilizan para ver las huellas del ADN. Y este señor comprobó que efectivamente, 30 años después, en el corazón, en el hígado, en el hueso, en el intestino, en la piel del donante, había del receptor, había leucocitos del donante después de 30 años. Habían colonizado. Bueno, pues hoy día se admite que cuando eso pasa, y suele pasar a menudo, porque ahora las técnicas de inmunodepresión han cambiado mucho, parece que se establece una especie de diálogo, y si ese diálogo dura lo suficiente, lo extraño y lo propio llegan a un consenso, de tal manera que aprenden a cohabitar. Los cerdos. ¿Por qué cuando cogemos el corazón o el hígado de un cerdo y se lo ponemos a un humano, en cuestiones de minutos el injerto fracasa? Bueno, pues porque las células del cerdo, en el código de barras que tiene en su superficie, es un código de barras exactamente igual, sin que se sepa el porqué, de los microbios que anidan en nuestro intestino. Ustedes ya saben que nuestro intestino es muy rico en flora bacteriana y de hecho cuando nuestras heces, más del 50% del peso seco son bacterias. Es decir, que tenemos tantas bacterias como restos de alimentos. Esas bacterias tienen sus características y como son células, tienen un código de barra en su superficie. Hemos dicho que nuestro aparato digestivo es muy rico en células inmunocompetentes, porque las bacterias muchas veces tienden a escapar de la pared y si no escapan y nos infectan es porque el sistema inmunocompetente las detecta y las destruye. Pero en esa detección reconoce ese código de barras y al reconocer ese código de barras pone en marcha mecanismos que ya están preparados para si en el organismo aparece algo con ese código de barras cepillárselo. Bueno, pues sorprendentemente las células de los gorrinos tienen el mismo código de barras que las bacterias de nuestro intestino, lo cual significa que cuando lo ponemos en el humano ya hay mecanismos dispuestos para cepillárselo. Pero si hemos dicho que los donantes cada vez son menos, los primates son muy caros y los cerdos es lo mejor, mediante técnicas de ingeniería genética, lo que se ha hecho es conseguir unos cerdos que sus células no tienen ese código de barras. ¿De acuerdo? Luego ya estamos en condiciones de tener granjas de donantes, porque estos gorrinillos no tienen ese código de barras que cuando lo ponemos en nuestro organismo provocan el rechazo. Segunda cuestión, regeneración de órganos. La hidra, ¿no? Hércules le cortaba la cabeza y la hidra, pues voy a poner la cabeza. ¿Se acuerdan de la película tan desagradable de ¿cómo se llama? La de Mel Gibson, que relata la caída del Imperio Azteca. Bueno, y luego obviamente, bueno, pues tiene usted aquí a Siva, que le quitaban un brazo y le salían dos. En la economía humana hay dos tejidos que se regeneran. Nosotros nos hacemos un corte y hay una cicatriz, la piel regenera. Nosotros nos rompemos un hueso y la fractura consolida, el hueso ha regenerado. Todos hemos sido chicos y la mayoría habremos cogido una lagartija, le hemos cortado la cola, le hemos cortado una pata y hemos visto que al cabo de una semana la salamandra, la lagartija, tenía el rabo, tenía la pata. Los anfibios son capaces de regenerar extremidades. ¿Estamos de acuerdo? Ya no digamos si lo hacemos en una estrella de mar. Le podemos quitar prácticamente un tercio y lo regenera. Es decir, que hay especies inferiores que son capaces de regenerar miembros, de regenerar órganos. Bueno, pues si tenemos problemas con trasplantar, ¿por qué no ideamos algo de que cuando a alguien le falla un riñón, el riñón se regenere? O cuando a alguien le cortan un brazo por un accidente de tráfico, el brazo regenere. ¿Por qué no pasa? Bueno, que le suene morfógenos, genes homeostáticos, células troncales. Vamos a correr un poco.
¿Cómo se desarrolla un organismo? De la misma manera que hemos hablado bien de Goyanes, que es un congénere nuestro, hablamos bien de Antonio García Bellido, que además es de esta academia, y que es una persona, pues puede ser el científico de más altura en todas las ramas de la ciencia que tiene este país. Antonio García Bellido. Hablemos bien de los nuestros. ¿Cómo se ensambla un organismo? Cuando somos nada más que 4 o 5 células, madre mía, no. Bueno, vamos a correr mucho. Nos olvidamos de cuando somos una célula. Sabemos que de la misma manera los genes ya saben ustedes lo que son, Y en términos generales, cuando pensamos en un gen, es en una zona de nuestro ADN que codifica una proteína, insulina. Pero hay otros genes que son mucho más importantes que esos. Una cosa son los genes que codifican insulina o que codifican hormona del crecimiento, y otra cosa son genes que tienen una mayor amplitud de miras y que los llamamos, recordando los juegos esos, genes máster. ¿Qué es un gen máster? Un gen máster es un gen que en un momento dado, cuando somos un conjunto de células, hay un gen que dice, hágase cabeza, y se empieza a desarrollar una cabeza. Y hay otro gen que dice, hágase tórax, y se empieza a hacer un tórax. Y hay otro gen máster que se ocupa de que haya un abdomen, y hay otro gen máster que se ocupa de que se haga un brazo. Eso se llaman genes máster. Los conocemos perfectamente bien en la mosca, y sabemos que hay unos genes que dicen hágase ala. En las moscas ya saben que aparte de las alas hay una cosa que se llama halterio, que es lo que hace que las moscas mantengan el equilibrio cuando vuelan. Bueno, pues nosotros hemos aprendido a jugar con estos genes, y si somos capaces de coger el gen halterio y ponerlo en un sitio donde tenía que haber halterio, pero hemos puesto el gen de ala, sorprendentemente nos sale una mosca totalmente viable, que en vez de tener 2 alas y 2 halterios, tiene 4 alas. ¿De acuerdo? Eso lo podemos hacer perfectamente bien. Acuérdense, genes máster, hágase cabeza. Y luego hay una jerarquía, porque hay un gen máster que dice hágase cabeza. Y mientras que se está haciendo esa cabeza por el orden de ese gen, hay otro gen que dice hágase un ojo. ¿De acuerdo? Y se empieza a hacer un ojo. Y en cada estructura de esas hay muchísimos genes de esos pequeñitos que van funcionando. Bueno, obviamente, para que se haga un brazo, significa que un gen máster dígase que hágase brazo, pero luego hay una serie de jerarquía de genes. Hay uno que dice hágase brazo, hágase antebrazo, hágase mano con dedos. De tal manera que si nosotros anulamos uno de esos genes, pues saldrá una persona que ustedes han visto con una malformación congénita de que las manos le salen del tórax, lo habrán visto ustedes. O hay malformaciones congénitas de que no tienen antebrazo o de que no tienen brazo. Y eso es porque un gen máster de estos ha sido obviamente culminado a no funcionar. Otra cosa sorprendente es que estos genes máster se pueden cambiar entre especies. De tal manera que en la cabeza de una mosca sabemos que hay un gen máster que dice, en la mosca normal, hágase antena. Bueno, pues ¿qué pasa si en vez de, en el sitio donde está este gen que dice hágase antena, cogemos el gen máster que diga hágase pata? Pues que tenemos una mosca que en vez de una antena tiene una pata en la cabeza. ¿Y qué pasa si a esta mosca, en vez de ponerle un gen máster pata de mosca, le ponemos un gen pata de ratón? Pues que en el sitio de la antena no hay antena, sino que hay una pata. No de ratón, afortunadamente, sino de mosca. Luego, si eso funciona en el ratón, ¿por qué no va a funcionar en el humano? Es decir, que si yo sé cuál es el gen máster que dice hágase brazo, yo podré manipular ese gen, o podré injertar un gen que diga se haga pata de un ratón, y según la teoría, tendremos un brazo. Es decir, que los genes máster, como otros genes, son intercambiables entre especies. Y de hecho, cuando hacemos un mapeo de estos genes en la mosca humano, vemos que sorprendentemente
los mismos genes que operan en la mosca son los genes que dictan el patrón de un cuerpo humano. Luego ya se están haciendo experiencias para ver si somos capaces de reproducir en el humano lo que está pasando en la salamandra, que cuando éramos pequeños le hicimos las perrerías que le hicimos. Y eso tiene obviamente una aplicación, y es que sabemos que hay ciertas enzimas que están regulando el cómo se modulan los tejidos. Luego hay modelos experimentales que si inducimos un infarto del miocardio, pero en cambio bloqueamos ciertas señales, sorprendentemente vemos que a pesar del infarto se regenera el corazón. Eso se ha utilizado los belgas para hacer una especie de vaca que les está resultando en la economía bestial, y es que son animales que no tienen nada de grasa y tienen duplicada toda su musculatura. El rendimiento agropecuario es impresionante. Pero es que sabemos que hay una malformación congénita en nuestra especie que le pasa lo mismo que a la vaca, y es que son niños de 7 meses que parecen Nadal, ¿eh? Y les pasa eso porque hay un gen que no les funciona. Y eso es un mecanismo de dopaje en atletas. Podemos echar manos de las células troncales, que no nos vamos a meter. Solamente es el contarles que en la historia de un ser vivo, embrión unicelular que acaba de ser penetrado por el espermatozoo, embrión de 3 días, de 7 días, de 6 semanas, un neonato y un adulto. En toda esta historia, nosotros podemos captar células que tienen la capacidad de generar un organismo entero. Esto no es nuevo. Hay un señor que se llama John Gurdon, que en los años 60 hizo su tesis doctoral reproduciendo renacuajos a partir de células epiteliales del intestino de una rata adulta. Luego, nada es nuevo en esta vida. Todo tiene su historia. Bueno, no les voy a hablar nada más que esto, de que cada una, las células que no se llaman madre, se llaman troncales, porque las células troncales, los ingenieros agrónomos las conocen desde hace muchísimos años, y se llaman troncales porque remedan las propiedades de las células troncales de los vegetales. Lo que pasa es que lo hemos traducido mal y las llamamos células madre, pero no son células madre, son células troncales. Unas son totipotentes y otras son pluripotentes. ¿Qué es una célula troncal totipotente? Aquella que en condiciones adecuadas es capaz de dar lugar a un ser vivo completo. Es decir, que es capaz de dar lugar a los tejidos del feto más a los tejidos placentarios. ¿Qué es una célula pluripotente? Aquella que es capaz de dar lugar a los tejidos del feto, pero no es capaz de dar lugar a los tejidos de la placenta. Es decir, ya tiene una restricción. ¿De acuerdo? Toti o pluri es una nomenclatura que lo único que nos dice es eso, capacidad de regeneración. Obviamente, como hay problemas totalmente lícitos, legales, éticos, morales o religiosos, lo que se está buscando son otras alternativas. Y es no utilizar células troncales procedentes ni de embriones ni de fetos, sino utilizar células troncales procedentes, del adulto, porque estamos comprobando que tienen las mismas propiedades, ya nos lo dijo Gurdon, que las células troncales del embrión o del feto. Volvemos a hablar bien de un amigo que está en Sevilla, que es López Barneo, y que es una autoridad mundial en el manejo de células troncales que se cogen de un órgano que hay aquí entre las arterias del cuello y que manipulándolas en el laboratorio se ponen en el cerebro de enfermos con Parkinson para tratar la enfermedad. Vamos rápido porque ya es la hora. Y vamos a lo último. Hemos visto trasplantar órganos, regenerar órganos, fabricar órganos. ¿Cómo podemos fabricar órganos? Mediante ingeniería de tejidos o mediante técnicas, vamos a llamarlas físico-mecánicas.
Otro señor que también está en nuestro suelo, Jorcano, que es el primero que ha logrado en nuestro entorno y en Europa hacer una piel ingenierizada. Eso significa que a partir de una biopsia de piel, 1 milímetro cuadrado, en una semana logramos 2 metros cuadrados. Y es una piel que a través de las células de la piel somos capaces de crear la epidermis, de otras células lo que es la dermis, y en el laboratorio tenemos lo que es una piel sintética, pero biológica. No nos metemos en más cosas. El paso siguiente, más personas que hay que hablar bien de ellas. Uno le conocen ustedes, que es el profesor Alario, que suele venir aquí a presentar el asunto, y otro es Manolo Elices. Estos fabrican tejidos no biológicos, sino mecánicos, a través de nuevos materiales. Y esos materiales, solamente que les suenen, que hay una charla posterior que la va a dar el profesor Briones, que ahora veremos, que es a base de técnicas de nanotécnicas, técnicas a un nivel muy fino, 10 elevado a menos 9 metros, que es bastante, y que tienen una serie de propiedades. No nos vamos a meter más. Con eso se han intentado hacer órganos desde el punto de vista macroscópico. No voy a ser yo menos, y yo también voy a hablar bien de mí, porque en este país, en los años 80, hicimos un corazón artificial del que se pusieron 92 en Europa. Corazones artificiales, globos oculares, a este señor que acuérdense que tenía unas piernas artificiales tan eficaces que le prohibieron participar en la Olimpiada de Pekín, ¿se acuerdan ustedes? Órganos artificiales, los clásicos, un pulmón artificial, acuérdense de la epidemia de polio en los países nórdicos cuando se inventó el pulmón artificial, el riñón artificial, precursor de los riñones artificiales, órganos manufacturados en plan macro, las nuevas adquisiciones en mecatrónica, un corazón artificial, no como el que hicimos nosotros temporal, sino permanente, que los ciegos sean capaces, al insertarles electrodos en su corteza occipital, mediante técnicas obviamente de computación, de intuir al menos sombras, una cosa que se llaman biones, que son microcomputadoras del tamaño de un arroz que se inyectan en los músculos, y entonces mediante estímulos a distancia podemos estimular un músculo y remedar movimientos, sencillos pero se consigue. Un aparato que ya funciona para parapléjicos que se llama Parestep. En este caso los electrodos están colocados en la médula espinal y mediante programas de computación se van estimulando una serie de músculos y le permiten al paralítico, que es paralítico porque su sistema nervioso no es capaz de mandar impulsos a los músculos, pero los músculos son reactivos si se estimulan directamente, y obviamente se puede hacer que un parapléjico sea capaz obviamente de moverse. Bionic Man, lo habrán visto ustedes en la prensa, de una mujer que perdió el brazo. ¿Dónde estamos? Bueno, pues ahora mismo somos capaces de hacer extremidades de este porte. ¿Esto cómo funciona? Esto es un brazo totalmente artificial que se mueve de acuerdo con la voluntad del paciente. ¿Y eso cómo se consigue? Pues se consigue que en una primera intervención los nervios que están en el muñón, y obviamente son los nervios que cuando el brazo existía mandaban los impulsos a la mano, se cogen esos nervios, se disecan, se liberan y se implantan en los músculos de nuestro pecho. ¿De acuerdo? Se implantan ahí. Y lo mismo se hace con los nervios que captaban la sensibilidad de nuestra mano. Se ponen en la piel del tórax. ¿Cómo funciona esto? Obviamente se exige un entrenamiento arduo. Cuando esta señora piensa un movimiento, nuestra corteza frontal manda impulsos para hacer ese movimiento en el brazo que no existe. Pero como tiene los nervios implantados en los músculos del pecho, cuando la señora piensa el movimiento, no se mueve un brazo que no existe,
pero estimula los músculos del pecho en los que se han insertado esos nervios. ¿De acuerdo? Entonces, un sistema sofisticado de computación registra los potenciales, los movimientos de los músculos del tórax y hace un programa de reconversión que hace que el brazo artificial se mueva. ¿Estamos de acuerdo? La paciente no tiene brazo, pero está pensando que quiere mover el brazo que no tiene. Está mandando impulsos a los músculos del tórax. Los músculos del tórax obviamente reciben esos impulsos nerviosos. La computadora los detecta, los interpreta y manda órdenes al brazo mecánico para que haga el movimiento que la señora está pensando. ¿De acuerdo? La sensibilidad es muy importante. Entonces, si la señora cuando está pensando el movimiento, con la otra mano se estimula la piel, no solamente estará moviendo el brazo, sino que estará sintiendo lo que allí está pasando. Espectacular. El paso siguiente, el señor Briones les hablará en los próximos días, que es lo que se llama nanotecnología. La nanotecnología es hacer micromáquinas que sean capaces de interactuar con cualquier célula. Nos da igual que sea una célula conectiva, que sea un sistema nervioso. Si nosotros somos capaces de estimular neuronas y artificializarlas mediante impulsos de electrodos de estos que nada más tocan una célula, seremos capaces que nuestras neuronas, en vez de funcionar a unas velocidades de estimulación, pues que están en los microsegundos, pasar a muchos nanosegundos, de tal manera que podemos potenciar nuestra capacidad neuronal. Y estas máquinas, mediante otras técnicas, seremos capaces de hacer cirugía, en vez de con un cuchillo, con un aparato de este tipo, y ser capaces de reparar cromosomas e incluso hebras de ADN. Y lo último es que, bueno, con todo lo anterior, lo que podemos intentar es hacer genes que no existen en la naturaleza. Y hay un artista, Eduardo Kac, brasileño, que es biólogo inicialmente, que tuvo una ocurrencia, entre comillas, bueno, pues que está ahí sometida a debate. Este señor, para darle más morbo al asunto, cogió una frase bíblica. Permitamos el dominio del hombre sobre los seres de vivo de la tierra y demás. Y este señor lo que hizo fue traducir la frase bíblica en inglés a código Morse. Y una vez que estaba hecho en código Morse la frase, se inventó un algoritmo para convertir el código Morse en el código de nuestro ADN. Y consiguió una secuencia de bases. Y esa secuencia de bases, que es un gen artificial, lo metió en un microbio, en un Escherichia coli. Le puso un mecanismo que existe de chivateo para ver si ese gen ha aprendido y funciona, y se vio que el 50% de los microbios de la placa de Petri habían incorporado un gen artificial que no existe en la naturaleza. Y que sometido a técnicas ya muy clásicas de incidir en mutaciones, es posible que este gen mute. Pero lo que es más sorprendente es que este gen artificial es capaz de producir una proteína de este tipo, que de momento esta forma tridimensional solamente se ha utilizado para adornar copas. Pues muchas gracias, nos hemos pasado 10 minutos, pero espero que se vayan a su casa con alguna idea más o menos. Muy bien. Pues si alguien desea hacer alguna pregunta, encantados de la vida. ¿Para qué se guardan trozos de cordón umbilical o algo así? ¿Para qué se guardan? Trozos de cordón umbilical o algo así. Pues por lo mismo, si yo hubiera guardado mi cordón umbilical y al llegar a los 60 me han hecho una serie de cosas,
pues yo hubiera cogido mi cordón umbilical y por aquello que hay células de estas troncales pluripotentes, yo las podía haber utilizado en mi beneficio. Diríamos que es una cosa más sofisticada a esto que a los ciclistas les persiguen, porque se sacan sangre, la almacenan, la oxigenan y luego se la ponen, ¿no? Que entre comillas es una chorrada, pero bueno, parece ser que eso estará muy castigado. Si usted tiene sus células metidas en un congelador y a usted le pase algo, de acuerdo con la tecnología existente, usted podrá recoger sus células, que son suyas, hacer un órgano sintético, lo que sea, y ponérselo sin problemas de rechazo. Si usted al llegar a cierta edad, su páncreas se vuelve perezoso, y ya a partir de los 65, 70, pues hay que tomar la pastilleja para que la glucosa por las mañanas y demás, si yo hubiera tenido mis células troncales placentarias, yo podía haber intentado reprogramarlas hacia células productoras de insulina, habérmelas puesto y haber solucionado mi problema, en vez de tener que tomar todos los días una pastilla. Es un buen invento. ¿En qué situación está ahora mismo la investigación en cuanto a reparación, por ejemplo, de genes que no funcionen? Mal. La terapia génica, que fue una cosa ya que salió en los años 70, se creía que iba a ser la panacea y sorprendentemente hasta el momento actual, quitando una enfermedad muy específica que son ciertos fallos en el sistema inmunológico, donde hay 3 o 4 niños que no van mal en Francia, no se sabe por qué, no funciona. Se refiere a eso, ¿no? ¿Por qué los genes, la terapia génica no funciona? Es eso, ¿no? Entonces parece ser que los genomas de las distintas especies, a lo largo de millones de años de evolución, han aprendido algo de que no aceptan material génico que no esté ahí colocado. Y cuando se había echado las campanas al vuelo porque unos niños en un hospital francés se había logrado curar su patología, desgraciadamente a los 2 años de estar con la terapia han desarrollado unas leucemias porque los genes que se han metido se han insertado mal y han creado un gen productor de una leucemia. Eso es en terapia génica y eso parece ser que se ha apaciguado. Pero es que en terapia celular, que todos los días nos desayunamos en la prensa con 20 protocolos de células troncales, con tal, estamos exactamente igual. ¿Estamos de acuerdo? En terapia celular troncal, hoy por hoy solamente funcionan casos muy concretos de reparación de piel. Pero todo lo que nos cuentan que con las células troncales, obviamente dentro de 10 años o dentro de una semana o dentro de tal, la situación habrá dado un vuelco. Pero hoy por hoy, en terapia génica, en terapia celular, estamos en mantillas. Una breve pregunta. En esta nueva tecnología, las 3, ¿verdad? Sobre todo las 2 últimas, parece que permiten modificar la dotación genética original del ser humano y de otras especies. De momento en la mosca y en el ratón. Pero el hombre parece que biológicamente no está muy distante. Hay una ley en biología que dice que lo que es cierto en Escherichia coli es cierto en la mosca, es cierto en el ratón, es cierto en el cerdo y será cierto en el hombre. Eso parece abrir 2 caminos. Uno de solución de ciertas enfermedades genéticas, parece que claramente, Sí. por lo menos muchas de ellas parece que por estas técnicas Irán, van a sí, ser sí. eliminadas, seguramente eliminadas totalmente. Pero también hay pues el peligro que siempre tienen algunos antes, ¿no? Es que puedan salir monstruos, ¿no? En una palabra. Hasta el momento actual, cada vez que se ha cuestionado en serio problemas de ese tipo, la primera gran conmoción fue cuando las técnicas que permiten esto se pusieron encima de la mesa. Fueron los propios científicos los que pidieron una moratoria. Eso fue en los años 70
Y hoy por hoy nadie puede pensar que alguien ha hecho lo que no debe de hacer. Que si volvemos a lo mismo, bueno, pues mire usted, hay un arsenal por ahí de bombas atómicas, ¿no? Hay que esperar que la especie humana, aunque tal como va, pues tampoco hay que esperar mucho de ella, pero esperemos que seamos lo suficientemente sensatos para hacer lo que hay que hacer. Los intentos de crear individuos intermedios. Vamos a ver. Como todo tiene mucha historia, hace muchísimos años salió en la revista de más prestigio que hay en ciencia, que es Nature, un trabajo muy curioso que se llamaba Simian, que era un remedio pues a una secuencia de ADN. Y entonces esto hace muchísimos años, mucho antes de que todo esto ni se pensara, lo que hicieron fueron unos experimentos muy sencillitos pero muy sólidos de intentar cruzar material génico interespecies. Y de la misma manera que hay algo en los millones de evolución que no permiten eso, de momento no es posible insertar lo que no es. Incluso cuando a la mosca se le pone el gen de ratón, sale una pata, pero es de mosca, no es de ratón. Hombre, la evolución, que estamos en el año conmemorativo, que aunque la evolución no es ciencia, porque no se puede experimentar, ¿no? Pero en fin, conceptualmente es una teoría hermosa. Hombre, según la teoría de la evolución, los millones de años que lleva de prueba y error la naturaleza, hombre, todos pensamos que le habrá dado mecanismos más que de sobra para mantener lo que hay que mantener, ¿no? Si nosotros, que parece ser que no somos capaces de pensar mucho, esperemos que la naturaleza lo haya hecho por nosotros. Pero bueno, es un tema apasionante. Dígame. ¿En la sanidad de Parkinson hay algún avance de estos que usted ha visto para analizar esta enfermedad en particular? Este que se está haciendo en Sevilla. Consiste en cogerle al paciente células de un organito que hay entre las dos arterias carótidas que se llama el glomus carotídeo, que interviene en regular nuestra fisiología fundamentalmente de respiración y de circulación. Bueno, pues ahí resulta que esas son células que son muy parecidas a las neuronas, y dentro de las neuronas aquellas que enferman cuando hay enfermedad de Parkinson. Y lo que está haciendo López Barneo, y está bastante adelantado, estar en esto adelantado significa que todavía nos quedan 10 años, pero lo que sí se está viendo es que cogiendo a un paciente células del glomus carotídeo, tenemos dos, uno lo podemos quitar. Ese glomus carotídeo se maneja en el laboratorio. De ese glomus carotídeo se aíslan células troncales que remedan las de nuestro sistema nervioso. Se las trata de determinada manera para diferenciarlas más. Ya se han hecho algunas pruebas, pero son totalmente de andar por casa, para ver si el experimento no es dañino, de poner a sujetos que se le ha quitado esto en la zona que regula nuestro movimiento, y de momento las células no son rechazadas, y producen la sustancia que es dopamina, que es lo que le falta al parkinsoniano. Luego, por este camino, el camino está abierto. Insisto, que el camino esté abierto en biomedicina significa que nos quedan 8 o 10 años para ver algún resultado. Y luego la industria farmacéutica está trabajando muchísimo en fármacos que sean capaces de inducir la síntesis del neuromediador que se necesita para que no haya Parkinson. Pero vuelvo a decir lo mismo. Todo esto, que se ha hecho un avance conceptual impresionante, una cosa es que teóricamente sepamos mucho y otra cosa es que seamos capaces de ese conocimiento trasladarlo a la realidad de un paciente. O sea que en esto, cuando hablamos de estas cosas, lo que sí hay que transmitir es que la ciencia, en cuanto a conocimiento de fundamentos, ha avanzado mucho, pero que
queda muchísimo para aplicar ese conocimiento a la realidad práctica. Y que cuando nos vende alguien por ahí de que uno muy listo ha curado no sé qué, pues usted lo lee con atención y decir, hombre, pues mira qué bien, porque si usted sigue esa noticia, que eso no lo hacen los periodistas, si esas noticias se siguieran una semana, 2 meses, veríamos que estamos hablando de farol. Las ciencias adelantan que es una barbaridad, pero la realidad va. Otra enfermedad neurodegenerativa mucho más desagradable, obviamente, que el Parkinson. Más para quien le rodea que para el propio paciente. Porque en el Parkinson el paciente es consciente de sus limitaciones, mientras que en el Alzheimer, hasta donde sabemos, el paciente está desconectado del mundo. No hay nada de nada. Igual ahora mismo se están firmando una serie de contratos, en una comida que he tenido, con una universidad de California, con unos que están en San Diego, que están intentando hacer igual terapia celular en Alzheimer. Vuelvo a decir lo mismo, eso está en ebullición, pero dentro de 10 o 12 años volvemos a hablar. Pero ya parece que indica un cierto moderado optimismo. Hombre, las bases teóricas están ahí. Falta dar el salto, que es el gran salto. Como se dice muchas veces, aunque sea una contradicción, siempre se ha dicho al revés. Ahora mismo en ciencia, lo más fácil es pensar. Lo más fácil es la idea, sorprendentemente. Lo difícil es que esa idea se exporte a la realidad. Se está más adelantado en esto que llamamos mecatrónica de estos brazos artificiales, que es espectacular, pero obviamente lo lógico es que se vaya por el camino de la biología más que por el camino de la mecánica. Pero bueno, si les ha servido para algo, al menos que les suene, y sobre todo, ¿qué es eso? Que se vayan con la idea de que sabemos algo más, que nos falta muchísimo conocimiento, pero que estamos en pañales, en hacer la transición a la realidad. Y que cuando lean ustedes noticias espectaculares, al menos sonrían, lo pongan en cuarentena y ser generosos y decir, hombre, seguramente mis nietos lo disfrutarán. Yo, obviamente, ya no. Pero aspiro que mis nietas y mi nieto, obviamente, tengan en su mano cosas que, bueno, esto es la vida y si todo ha sido así. Tenemos que ser también más generosos. Muchísimas gracias porque obviamente nos van a echar. Muchas gracias. Gracias por venir. Te dejo porque tengo que estar a las 8:30 en otro lado. Muchas gracias. Hombre.